Hola Roberto, buenas noches. Iker Jiménez, al que tenemos la fortuna de contar con él, de tenerle aquí a pesar del trajín que lleva, porque está en la revista Enigmas. Está con un libro que de eso ya hablaremos cuando pertoque, o cuando tú quieras comentarnos algo del nuevo libro, Iker. Claro que sí. También en lo de la televisión, que muchos oyentes, después de que escucharan algo, nos envían preguntas del tipo, bueno, ¿y ese proyecto de televisión en el que iba a estar inmerso también Iker Jiménez y que tendría que ver con estos fenómenos paranormales? Bueno, pues alguno lo habrá podido ver en el programa. Es La Otra Dimensión, ¿no? Sí, Otra Dimensión. Otra Dimensión, eso. Otra miércoles por la noche. ¿Y cómo va? Pues va muy bien, la verdad es que es sorprendente y bueno, yo creo que es la demostración de que, aunque sea un programa bastante humilde, un programa informativo de estos temas, como contamos aquí, pues yo creo que pasa lo mismo que en la cadena SER, ¿no? Que hay mucha gente interesada en estos temas cuando son serios, cuando hay cierta distancia o cierta prudencia periodística, y desde luego las audiencias de estas 4 primeras semanas de emisión han sido francamente sorprendentes y nos alegramos, ¿no? ¿Tú crees que eso viene a confirmar estadísticamente que hay un creciente interés, sobre todo como tú subrayas, por estos temas, pero sobre todo cuando se tratan desde una óptica periodística, distante, sin decir esto existe, esto no, vamos, dejándole siempre al oyente, al espectador, la libertad de sacarse él sus propias conclusiones? Claro, porque yo pienso que es tratar como adultos, ¿no? A los oyentes, a los televidentes y a los lectores. Es decir, nadie es ningún tonto y cada uno tiene su forma de sacar conclusiones. Hay gente que puede pensar que por su conocimiento o sus teorías concretas que esto es cierto, que esto no, pero siempre lo que se intenta desde el punto de vista del que maneja esta información es dar todos los datos, documentos posibles, ¿no? Y yo creo que esa es la idea que yo al menos intento transmitir en estos programas, y que, hombre, yo creo que la gente también pues está aceptando de buen grado, porque ya no es la historia de siempre de alguien que te cuenta que los espíritus están rondando, que quizás lo más cómodo y lo más fácil, desde luego no tiene ningún tipo de complejo decir eso y ningún tipo de complicación, ¿no? Tampoco se puede demostrar, pero claro, como igualmente es difícil demostrar la negativa, pues eso es jugar sobre seguro, ¿no? Lo cierto, Roberto, es que, por ejemplo, el programa que vamos a basarnos luego en una historia, por ejemplo, es una cosa difícil que se vea en radio habitualmente o que se haga, porque hay mucha gente que te aseguro que lo que vamos a contar hoy nos narraría como apariciones de fantasmas, sería lo más sencillo. Lo más difícil es, por ejemplo, estudiar a fondo un fenómeno, saber de dónde viene, que es igual de misterioso a veces, aunque haya cosas que sean fraude y otras que no, pero saber un poco más y que la gente sepa cosas nuevas. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Y yo de momento, bueno, pues me siento bastante feliz, sinceramente, con la andadura de esta pequeña sección que hacemos. ¿Por qué? Pues porque siempre intentamos dar un punto nuevo, nuevas ideas, nuevas cosas, testimonios de las personas y desde luego profundizar. No nos quedamos en lo superfluo, y eso es lo que la gente, yo creo que en cualquier medio, escrito, radiado, televisivo, agradece el esfuerzo de que estamos intentando darles todas las pruebas, todos los datos, y que sean ellos con su raciocinio los que opinen. Bueno, pues ya nos hemos predispuesto, así con esta introducción, a escucharte como siempre hacemos muy atentamente sobre aquellos casos, aquellos fenómenos, aquellas historias entre paranormales, esotéricas, que muchas veces son los oyentes también los que nos piden. Por ejemplo, que hablemos de leyendas urbanas, que es un concepto que de una forma u otra ha ido apareciendo aquí varias semanas, varios domingos por la noche. Pero hoy a lo mejor sería un buen momento para que empezáramos a concretar, ¿no? Perfecto, Roberto. Además, yo creo que siempre un poco a expensas de lo que comenta la gente, y además ha habido consultas muy concretas sobre el tema de leyendas urbanas y sobre algunas muy concretas que luego además vamos a desarrollar. Y es uno de los grandes fenómenos de nuestro tiempo. Fíjate que no hay absolutamente nada escrito sobre el asunto. Es como un poco lo de las serendipias, ¿no? Que tanta, pues yo creo que impresiona a todos algunos oyentes, pues porque están ahí. No hay obras bibliográficas, tan solo una, que además me permito recomendar, porque hay gente que sé que le interesa que siempre demos algún dato, que es un libro de Antonio Ortí y Josep Sampere, que se llama Leyendas Urbanas en España, aunque habla de todos los países, pero es el único estudio, fíjate, de un fenómeno que en Europa y que en Estados Unidos pues ha acarreado un montón de bibliografía, el único en castellano, ¿no? Y bueno, hay cosas que están bien, otras que están menos investigadas, pero lo cierto es que lo de las leyendas urbanas, y ahora vamos a comentar algunos casos, es de lo más sorprendente que nos podemos echar a la cabeza, Roberto. Es evidente que estamos hablando, o vamos a escuchar a Iker hablar de leyendas urbanas que tienen que ver con el mundo de los fenómenos con cierto grado de misterio, los fenómenos, como decíamos,
paranormales. Porque claro, después y hoy en día, si por leyenda urbana entendemos aquello que empieza a gozar de cierto predicamento entre la sociedad porque se ha extendido como si fuera un rumor, en ocasiones no se sabe muy bien de dónde parte, pero al final y prácticamente con aquella persona con la que hables le da cierta carta de crédito y de veracidad a esa leyenda porque asegura haberla escuchado de un amigo suyo que se la contó un vecino que conocía a un amigo de otro primo que lo vivió en directo. Lo podríamos extender a muchos otros sectores y a muchos otros parámetros, y hoy en día imagínate con internet, Iker, la de leyendas urbanas que empiezan a extenderse por ahí, pero lógicamente esta noche lo vamos a centrar en el mundo de los misterios. Claro que sí, Roberto, porque bueno, fíjate, las leyendas urbanas son leyendas sin construcción, ¿no? Mitología moderna del siglo XX, siglo XXI, que lo que sí es misterioso es el proceso de cómo surgen. Es como cuando uno se pregunta ¿por qué demonios un chiste? Sí. De repente está absolutamente divulgado en toda España sin que se haya publicado en ningún sitio. Es un boca a boca, pero cuando uno se pone a pensarlo es realmente sensacional, ¿no? Claro, porque yo creo que casi todos nos hemos parado a pensar alguna vez, pero bueno, este chiste que yo ya le escuché a mi padre y que me ha venido a mí por 3 o 4 vías diferentes, ¿quién se lo inventó? ¿Quién se lo inventó? Y nadie sabe quién se lo inventó. Pues exactamente, Roberto, eso es el inicio y el fundamento de la leyenda urbana. Lo que pasa que bueno, algunos especialistas, ¿no?, que han hecho tesis doctorales importantísimas, como Besley y Hankey en el año 43, tesis doctorales sobre leyendas urbanas, nos cuentan un poco, o intentan contar cómo es esta construcción, ¿no?, de los mitos modernos. Lo cierto es que nadie se lo explica realmente, es como lo del chiste, al final nadie sabe cómo surgen, de qué forma, y sobre todo cómo van hilándose, ¿no? No solo por un país concreto como es España, sino por todo el mundo, que son con culturas diferentes, trasladado a diferentes idiomas, los mismos misterios. Yo ahora mismo, por ejemplo, para entrar un poco en materia y que la gente se haga un poco idea, voy a contar, fíjate, como si fueran titulares, algunas historias que son leyendas urbanas clásicas, no del misterio, sino clásicas, algunas de ellas, y mucha gente que ahora nos está escuchando va a decir, no, es que eso es cierto, y estoy seguro que muchos pensarán o escribirán diciendo que a ellos les pasó, o más bien que siempre a un amigo que él conocen les pasó. Porque incluso en periódicos, y luego si quieres al final te voy a dar una pequeña bomba, una pequeña exclusiva que ha sido publicada en periódicos como hecho verdadero y que no lo es, pues está ocurriendo esto permanentemente, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha hablado o quién no ha ido a escuchar la historia de esa mujer de la vida que está con un cliente, Roberto, que se lo lleva a un hotel, aunque esto suena poco misterioso, es una auténtica leyenda urbana, y que cuando el cliente se despierta ve un mensaje en el espejo que dice bienvenido, en este caso, al mundo del SIDA. Eso, que es una leyenda urbana que surge precisamente cuando surge esta enfermedad y que en el fondo lleva la moraleja, ¿no?, de todas las leyendas urbanas, es decir, un cuidado con esta historia, que es lo que lleva todas las leyendas urbanas implícitas. Esto realmente se ha dado como caso real, incluso se han publicado noticias como caso real, y es una auténtica leyenda urbana en formación. Puede que hubiera algún caso matriz, pero todos los centenares de casos que luego se han contado son absolutamente fraudulentos. Lo que pasa es que con una historia así tan llana y para algunos tan cotidiana incluso como esta, yo creo que una vez ha surgido ya la leyenda urbana, no es descartable que después se pueda dar. Claro, que luego alguien copie la leyenda urbana, digámoslo así, ¿no? Pero lo cierto es que en un principio, cuando empiezan a decirse, a comentarse historias en diferentes países al mismo tiempo, que eso es lo que tampoco entienden muy bien los especialistas, ¿no?, cómo en diferentes países se inventa una historia tan semejante. Es la misma, por ejemplo, de ese hombre que una mujer, porque siempre aparecen mujeres seductoras, ¿no?, en algunas de estas historias, seduce en un momento dado. Ahí está implícita la historia de no seas infiel, ten cuidado. En el fondo hay toda una, como digo, unos comportamientos morales de fondo en quien inventa esta leyenda urbana. ¿Quién ha escuchado la historia de alguien que se encuentra con una mujer y de repente se despierta, pero no con un mensaje en el cristal, sino con una tremenda cicatriz junto al riñón? Y ahí empieza toda la tremenda historia que todo el mundo habla de ese tráfico de órganos absolutamente desproporcionado, pero que en los años 70 finales empieza a difundirse por esta historia, que además comienza en Nueva York, y que luego se descubrió que era absolutamente falsa. No ha habido ningún caso de estas características, entonces. Al menos en esa época, que es cuando surge la historia. Luego, claro, también hay que pensar que gente que sea terriblemente imitadora, como en el caso de los crímenes, lo hay, ¿no? Pero el tema es que todo esto empieza con una explosión de un fenómeno, de una información que causa tremenda consternación en la gente, y que empieza por una noticia que es fraudulenta, que a alguien se le ocurre, con algún motivo que desconocemos. Incluso hubo rumores, Roberto, de
Este sí, fíjate, curioso, que se pensó que era la maniobra de otra marca para atacar a su competencia. Hablaban de una célebre cadena de comida rápida especializada en pollo y de granjas descubiertas en una zona de Polonia. Se publicó esto en la prensa con pollos mutantes, pollos de 8 patas. Absolutamente, imagínate, deformados por la genética, pero esto hizo concretamente que en países como Austria, como Suiza, donde se está implantando esta gran compañía, la recesión fuera tremenda, ¿no? ¿Quién había inventado esta noticia? Porque fue por agencias, no había nombres, pero el impacto fue tremendo. Pues a partir de ahí, leyenda urbana en movimiento, cada vez peor, cada vez en vez de pollos eran otros animales, eran unas mutaciones tremendas, eran lugares muy concretos de Europa del Este. Increíble, ¿no? Como en unos pocos años es la bola de nieve que se va pues absolutamente formando. O por ejemplo, en España, hablando de España, de la España profunda y rural, la historia de ese difunto que es arrojado al lagar del vino. Esto mucha gente puede que no lo haya escuchado, pero uno va, por ejemplo, donde se supone que nació esta historia, que es en Santander, precisamente, y va a otras partes, lógicamente, más vinícolas, como La Rioja, como partes de Cataluña, y encuentra la misma historia, y encuentra el mismo lugar común, y el mismo relato de alguien que le sucedió a un antiguo abuelo, a una antigua persona, un crimen terrible, y que luego precisamente ese vino era el más cotizado porque su sabor era diferente. Pues esta leyenda urbana, Roberto, nace al mismo tiempo, nadie sabe cómo, en diferentes regiones con gente que jamás ha visto entre sí y que se inventan una misma historia, ¿no? En el fondo, pues estaríamos hablando, estas son leyendas urbanas sin misterio o sin fenómeno paranormal, del proceso, en definitiva, de cómo un hecho falso, fraudulento, o al menos no exactamente como se cuenta, se convierte en una verdad. Ya, y parece que en ese proceso, en el de convertirse de cuento, de historia inventada, en algo que después la gente cree tener conocimiento, incluso por testimonios de supuesta primera mano, de que eso es verdad, parece que contribuye mucho como la fascinación que es inherente al ser humano por contar o por sentirse protagonistas o coprotagonistas de historias, cuanto más inverosímiles mejor, ¿no? Roberto, hayas dado una clave que incluso ni se cuenta en ese estudio que te cuento español, y que creo que es fundamental y que sí lo cuentan, por ejemplo, literatura anglosajona, ¿no? Que es por qué, o sea, una de las bases de por qué contamos estas cosas, ¿no? Y en el fondo es lo que tú acabas de decir, que es que la gente tiene ese punto de protagonismo, ¿no? O de pequeña egolatría que le hace ser protagonista, aunque sea lejano de esa historia. Es decir, cuidado que yo sé una historia todavía peor, y aunque no me pasó a mí, le pasó a un primo de un amigo. Siempre es el protagonismo, ¿no?, de algo que, además, a mí me ocurre con una, imagínate, ¿no?, por estar metido en estas entre comillas, movidas, ¿no?, del misterio, me ocurre permanentemente que tengo que incluso enfrentarme, ¿no?, con gente que me cuenta una historia como real y tienes que decirle que no, que es que eso es una auténtica leyenda urbana que surge aquí de esta forma. Sí, por ejemplo, recuerdo, no sé si fue la pasada semana, que surgió el asunto este misterioso del túnel en el que se dice cierto personaje había entrado desde una latitud bien diferente a la de Estados Unidos, como puede ser Chile, y después, cuando salió por la otra boca del túnel, estaba en otro tiempo y en otro país. En Estados Unidos, por ejemplo, y en cualquier otra época. Claro, ahí hay un caso con nombres y apellidos de dónde surge todo esto. Esto viene, bueno, este que cuentas tú, concretamente, es muchísimo más antiguo, y a mí me parece igual de misterioso, ¿no? Cómo en el fondo se genera todo esto, porque esto también es un misterio. Por ejemplo, ahora recientemente, en una zona que yo conozco relativamente, como es Cuzco, se han encontrado parte de los famosos túneles que, al parecer, interconectan países sudamericanos. Esto es una obra de ingeniería brutal de hace miles de años, ¿no? Pues había ya muchas leyendas urbanas, la famosa leyenda de la Chincana, por ejemplo, Chincana Grande del convento de Santo Domingo de Cuzco, donde hablaban de exploradores que se habían metido en túneles tremendos y que habían visto grandes bibliotecas de oro, el auténtico legado de los incas, ¿no?, que guardaron de la conquista española. Entonces todo eso se rumoreaba, y en el fondo sí que había una base de verdad. Los incas, sin esas bibliotecas de oro, obviamente, pero sí que habían creído esa red de túneles. Y a partir de esas construcciones, en todo el mundo, empiezan a surgir una idea casi conspiranoica, que es la de los túneles que interconectan incluso continentes, ¿no? Algo absolutamente descabellado, pero que en el siglo XIX, por ejemplo, es popular. Y luego hay una base para la leyenda urbana. La leyenda urbana, Roberto, y esto sería la clave de lo que estamos contando hoy, se transforma con el tiempo. Si esto era lo que tú contabas en el antiguo Perú o en la Sudamérica del siglo pasado, en este siglo eso ya no vale, queda obsoleto, hay que modernizarse. Y empiezan las mismas historias, pero con otros condicionantes. El ejemplo,
¿Quién no ha escuchado esa pareja? Y cuántas veces me lo han dicho a mí a la cara que era verdad, y ojalá haya algún caso verdad, porque sería un gran misterio, pero, ejemplo, un coche, y hoy vamos a hablar mucho de carreteras y cruces de caminos, lugares claves de la leyenda urbana del misterio. Un coche, Roberto, un viejo modelo que va por una carretera argentina en este caso. Una pareja, una niebla terrible, una niebla que aparece, en algunos casos, cuando la leyenda urbana echa a andar, ya es un objeto volante no identificado, ya es una luz que desprende esa niebla, y de repente estos hombres que penetran en esa especie de bruma y asustados aparecen en un lugar que no es por el que ellos estaban habituados a rodar. Llegan a una comisaría y caramba, están en otro país completamente distinto, en este caso en México, a miles de kilómetros de distancia. Esa leyenda urbana, Roberto, ha pasado a España, ha pasado a toda Europa, hay absolutas transformaciones, dado como verdadero por muchísima gente, ¿no? Que sabe que, claro, que alguien le ha contado que ha ocurrido y el fenómeno se multiplica. Pero ¿qué ocurre? Lo de que es difícil de verdad, porque lo fácil es contar que ocurrió esto en Argentina, o el caso de Chile que aparecieron luego en Estados Unidos con el coche, con tal. Pero lo difícil es saber dónde surge eso. Y eso se demostró. Lo demostró un investigador amigo absolutamente excepcional y muy escéptico, pero que yo creo que aquí hizo una gran contribución al misterio, que es Alejandro Agostinelli, que empezó a indagar de verdad en dónde surge, dónde está la primera noticia en la prensa de esta historia del viaje en el tiempo, ¿no? Y se encuentra con el caso del matrimonio Vidal. El matrimonio Vidal es el primer caso de teletransportados en el mundo. Pues bien, todo eso, y sin querer desilusionar a nadie, Roberto, surge por la maquiavélicamente de un productor, la maquiavélicamente de una persona que estaba poniendo el dinero para una película, y que se contaba una historia más o menos parecida a una película de serie B del terror argentino de los años 60, y que, bueno, pues le pareció que la mejor maniobra de marketing, en vez de gastarse dinero en presentaciones, era difundir de tapadillo a los periódicos, confiando en la santa ingenuidad de algunos periodistas, y contar que algo había ocurrido. Claro, el éxito fue total. Desde luego, al productor al que hay que atribuirle ya desde aquí doble mérito. Primero, antes de que se conociera esa historia, es decir, que ya tuviera un sustento parecido al de muchas leyendas urbanas que son conocidas prácticamente por toda la población, el inventarse esa historia y después el inventar el mecanismo para hacérselo creer a los periodistas y para que fuera empezando a tomar cuerpo esa leyenda, ¿no? Un genio total, Roberto. Esto demuestra que el hombre era un buen productor, ¿no? Lo que pasa es que luego había que preguntarse moralmente, ¿no? Ya, si está todo permitido. Esa es otra pregunta, sí. Porque, bueno, ya parece que en el marketing, ¿no? Cuando nos llegan las películas en las que siempre ha ocurrido algo, nunca ha habido especialistas, los protagonistas se pegaban de verdad o se enamoraban de verdad, ya nos damos cuenta todos los que estamos un poco ya cansados que todo es puro marketing, ¿no? Para vender esa película. Pero en este caso, yo creo que había hasta más arte, ¿no? Dijo, vamos a ver si esto cuela, y realmente coló, porque esa historia empezó a tomarse como propia en toda Sudamérica al principio, ¿no? Claro, ¿dónde está el misterio? Pues el misterio está en que luego sí que hay casos aparentemente reales, no de teletransportados en un coche, pero sí de personas. Un día, si quieres, hablaremos del caso, con cortes incluso de voz impresionante, por ejemplo, del Cabo Valdés en Chile, un militar, uno de los importantes militares, uno de los hombres de confianza en aquella época de Pinochet, el cabo José Armando Valdés, que en el año 77, en los desiertos de Putre, en la zona de Arica, en la parte norte de Chile, ante 7 testigos militares perfectamente nombrados y perfectamente identificados, aparece esa especie de niebla, rosácea en este caso, un objeto volante no identificado. El cabo Valdés, fusil en mano, haciendo gala de ser el hombre más importante, ¿no?, de esa compañía, se adelanta y desaparece entre esa niebla, y está durante muchas horas absolutamente desaparecido en un desierto completamente llano, y luego aparece con barba de 3 días, el reloj 3 días más adelante. Ese caso es de una conmoción tremenda en todo el mundo, y lo cierto es que el cabo Valdés ha hablado hace prácticamente un año, ¿no?, y ha contado su experiencia una vez más de una manera absolutamente escalofriante. No recuerda muchas cosas, pero estuvo un tiempo perdido. Es decir, el efecto de la niebla luego parece que es real, luego parece que hay casos bien documentados, pero lo cierto es que el caso concreto del matrimonio que va en coche es un fraude. ¿Y quién no ha escuchado? Quizá, no sé si en Barcelona ha llegado esta leyenda urbana, porque es bastante reciente, bastante información, pero ya os alerto, ¿no? Hay otra leyenda urbana que va más allá, o se hace más popular, porque en España, lógicamente, tampoco hay esos terrenos desérticos de cientos y cientos y cientos de kilómetros, ¿no? Entonces se adapta a otro modelo de lugar, de entorno. Concretamente en Madrid había una antigua estación que se llamaba Metro de Lima, estaba muy cercano a la zona del Santiago Bernabéu, sí,
Y curiosamente hubo una leyenda que se promulgó tremendamente de una compañía de metro que luego obviamente ninguno de nosotros pudimos localizar, unas personas concretas, siempre sin nombres ni apellidos, pero que habían sufrido una experiencia alucinante. Estando haciendo unas obras de acondicionamiento del túnel de Lima, lógicamente aparecieron en Lima, pero en Lima, Perú, a 12.000 kilómetros de aquí, ¿no? Y esa historia se publicó en breve, se empezó a investigar y se convirtió en una especie de bestia negra a finales de los 80 para, digamos, los grupos de investigación de aquí, ¿no? Y en el fondo, ¿qué era? Una leyenda urbana que venía ya de una historia del metro londinense. Como vemos, Roberto, estas historias tienen la facultad increíble de ir cambiando pues los elementos, ¿no? Si antes eran soldados medievales en túneles de incas, ahora eran operarios de metro perdidos en otra dimensión. Uh-huh. O sea que lo cierto es que, bueno, pues este es el misterio real de la leyenda urbana, aunque luego, evidentemente, y ahora lo veremos, hay casos que no le ponen los pelos de punta y que siguen sin resolverse, como el del Cabo Valdés, ¿no? El caso de la niebla que le teletransporta, o al menos lo hace desaparecer, y a una persona de una importancia en el ejército chileno tremenda, pues ahí está, es el caso probablemente mejor estudiado del mundo, ¿no? Estas cosas. Y sin embargo, pues como 15 años antes, un productor argentino se había inventado en su mente esa historia. Esa historia que en el fondo, como siempre, se había inventado a medias, porque venía de mucho más atrás. Hay crónicas, ¿no?, del siglo XVII y XVIII de viajeros en el tiempo, mucho antes incluso que la novela de Wells, que aparecen en determinado momento. Un día, si quieres, hablaremos, por ejemplo, de Kaspar Hauser, ¿no?, el hombre que apareció en la Europa central, que se habló muchísimo de él porque era un hombre sin pasado, un auténtico enigma. Hay algún caso parecido en España, y estas historias estaban ya ahí, ¿no? Lo que pasa es que nadie tuvo el tic, digamos, genial de ponerle el ambiente de la carretera, la nubosidad tremenda y el salto en el tiempo y el espacio con coche incluido, ¿no? Eso es lo que nadie se había ocurrido hasta ese momento, y que nos demuestra en definitiva que las leyendas van incorporando, ¿no? Van siendo como un monstruo que va fagocitando cosas y va incorporando historias, y cada vez se hacen más complejas, y cada vez, por supuesto, es más difícil saber cuál es el caso matriz, ¿no?, el caso inicial. Bueno, desde luego, esta historia de carretera con nube nebulosa que supuestamente teletransporta a un vehículo a otro lugar, a otro tiempo, también invita a tal fascinación, como decíamos antes, que recordamos una versión hecha por un programa de televisión de bromas a famosos que le hacen ya algunos añitos atrás, por el 90 y pocos, a la actriz de Culebrones, Catherine Fulop, que idean todo para que esas circunstancias y esa atmósfera se dé en una carretera de los alrededores de Madrid en una cerradísima noche, y supuestamente la llevan a una gasolinera de la Alemania de, no sé si era de los años 40 o así. Claro, a lo mejor el hecho de que ella, que era la víctima de esa broma, ya hubiera escuchado historias de ese tipo, le hacen picar absoluta y totalmente la broma aquella. Claro, porque nos ocurriría a cualquiera de nosotros, ¿eh? Sí. Porque nadie, como decía, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y cuando uno está metido, quizá metido en estas historias, no, porque entonces estás un poco más alerta, ¿no? Y sabes que, pero una persona como, bueno, pues normal y corriente, que haya escuchado de vez en cuando en la radio alguna historia, por ejemplo, como esta, pues luego, lógicamente, tiene un componente importante, ¿no? Y la imaginación rueda a su forma, y entonces es muy fácil, si desde luego, como hacían en aquel programa, lo montaban bien, el atrezo, ¿no?, de toda esa historia, lógicamente creerlo, porque es que las historias en carretera, como las antiguas historias de fantasmas, de ahí está la clave de esta historia, pues son algo que no nosotros, sino desde el inicio de los tiempos, desde lo más remoto, desde la Roma imperial, se conocen perfectamente, ¿no? Sí, y el miedo a los fantasmas en los caminos es permanente. Sí. Y nos decías esta noche que íbamos a hablar, nos ibas a contar algo que tenía mucho que ver con las carreteras y cruces de caminos, ¿no? Como ejemplos de hasta dónde ha podido llegar a enraizar el término de alguna leyenda urbana. Por supuesto, Roberto. Vamos a hablar de la leyenda urbana, creo yo. No sé si me podréis corregir, pero en mi opinión es la que más se ha escuchado, o de las que más se ha escuchado, y desde luego la más extendida en los países occidentales, ¿no? Y además, aquí sí que vamos a poner una pica en Flandes, porque sí que hay ciertos casos que desde luego están con informes policiales, y una cosa es hablar de leyenda urbana entre bromas de amigos, y otra cosa es que policías como la francesa, la italiana o la española tengan informes concretos de personas aterrorizadas que han denunciado este hecho. Una cosa es gastar una broma o un chiste o un rumor, y otra cosa es presentarse con toda una diligencia policial a comentar algo que ha ocurrido. Y si quieres, para darle misterio al asunto, empezamos con una historia que aparentemente es una de las primeras reales, y al menos policiales, de una cosa que en cuanto la mencionemos todo el mundo la va a recordar, que es
la autoestopista fantasma. La eterna historia que otros llaman la dama blanca, la dama roja, la dama de negro, la chica de la curva. Hay miles de acepciones para una historia absolutamente, bueno, pues difundida por todo el mundo. Si quieres nos ponemos en situación, Roberto, para contar, por ejemplo, como un retrato robot, como solemos hacer, uno de los casos, y luego si quieres vamos profundizando en la terrible historia de lo que es el fenómeno, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los casos, para ponernos en situación, sería uno de los que llegó a la gendarmería francesa y que se considera reales, el 20 de mayo del año 81. Una carretera absolutamente brumosa, absolutamente solitaria, como lógicamente tiene que ser, que está entre las poblaciones de Palavas y Montpellier. Esta historia nos llega gracias a un antropólogo que se interesó por estos casos y que hizo una investigación excepcional, Jean-Brun Renard. Un Renault 5 rojo, de 2 puertas, 2 chicos delante y 2 chicas detrás. Volvían de una sesión de cine y eran las 11 de la noche. Curiosamente, además, muy importante el detalle, un coche pequeño, con 2 puertas y bastante poco espacio. Esto es importante por lo que vamos a contar. Van rodando con la música a todo gas del radiocassette, hay mucha niebla, va muy despacio, y en el cruce de una gasolinera cercana ya a Montpellier, se encuentran con una figura arqueada que está esperando aparentemente a algún conductor que se apiade de ella. Tiene unos 50 años, en ningún momento le ven bien el rostro, lleva un traje blanco parecido a un impermeable y un pañuelo le cubre la cabeza dejando, pues digámoslo así, la cara en sombra. Cuando ellos paran, además, ellos sienten algo, los 2 chicos comentaron a la prensa, a France Dimanche, por ejemplo, que sintieron ya desde un principio un miedo, ¿no? ¿Qué hacía esa mujer allí de esa edad? Les parecía algo anormal, es una zona absolutamente solitaria y además pensaban que lógicamente tenía que haber preguntado en una gasolinera o haberse metido dentro y no en esa noche tan intempestiva estar fuera a unos metros en plena carretera. Pues bien, uno de los chicos baja la ventanilla derecha, junto a la carretera y pregunta, vamos a Montpellier, ¿quiere que le llevemos? Y aquella mujer simplemente responde con una sonrisa, en ningún momento habla. Se mete, y esto es muy importante, en la parte de atrás, lógicamente, uno de los muchachos tiene que salir, empujar el asiento, y entre las 2 chicas, realmente apretados ahí los 3, y en un coche de 2 puertas, en un Renault 5, de color rojo para me enseñas, pues se mete ahí y se cierra. En ningún momento la mujer habla, en los pocos kilómetros que va con ellos, y se produce esa sensación de extrañeza, ¿no?, entre los 4 ocupantes. Cuando llegan a una curva muy cerrada, ya en la entrada hacia Palavas, comenta, cuidado con la curva, en una voz tan alta, en un grito tan agudo, que se superpone a lo que es la música de la radio. En aquel momento los 2 muchachos dan un volantazo, el conductor da un volantazo porque las chicas atrás están gritando como absolutas energúmenas, ¿no?, absolutamente histéricas. No hay nadie. En el centro de ese lugar encajonado ya no está la mujer de blanco con el impermeable y con el pañuelo. Curiosamente, esto, lejos de ser un rumor, llega a la gendarmería en Palavas y en Montpellier, se hace una investigación concreta, se entrevista a cada uno de los testigos por separado, todos hablan exactamente de la misma historia y es uno de los pocos casos que dan sino veracidad a una historia que viene ya de mucho antes, que es la leyenda de la dama blanca, ¿no?, esperando en un lugar del camino. Lo que ocurre es que aquí hubo intervención policial, informes concretos, extensísimos, y ninguno de esos 4 ocupantes cayó en ningún tipo de contradicción. No se les pilla ninguna contradicción. En ninguna contradicción. Y además, las chicas con un shock de pánico que duró más de una semana, ¿no?, ingresadas en hospital. Bien, aquí tenemos un caso probablemente verdadero, probablemente tenebroso, imaginemos la escena, de alguien que anuncia esa muerte, o al menos dice cuidado con la curva. Es muy curioso porque hemos hablado de un caso sin apenas componentes añadidos, luego en Europa se van añadiendo componentes a esa historia, pero en un principio nadie dice que cuidado que ahí me maté yo, que eso es lo que hemos escuchado miles de veces, ¿no? La persona que profetiza o alerta porque ahí ocurrió su propia muerte. No, en este caso es la desaparición. O eso, o simplemente la alerta del cuidado con la curva, lo único que después se va a la comisaría más cercana a dar información al menos de lo que ha ocurrido, cuenta la historia, entonces le muestran la fotografía de una señora que ya ha sido vista por alguien más y le dice que sí, que era exactamente así como
como está viendo en la fotografía, a lo que responde la descripción de aquella que había subido a su vehículo, y es la policía la que le cuenta que entonces años atrás murió en un accidente en aquella curva, ¿no? Exactamente. Y además luego haremos un montón de variantes alucinantes de este caso, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué nos están indicando, Roberto? Y aquí sí que es algo, pues la base quizá de todos estos temas, ¿no? Puede que este caso sea real, y al menos, desde luego, a mí me parece que ese ataque de pánico o de pavor es difícil cuando es real y diagnosticado por médicos de disimular que algo ocurrió de verdad en ese cruce cerca de Palavas, pero en el fondo nos están contando una historia, muy en el fondo, y quizá también real, una historia en el fondo de fantasmas, de espectros, una historia que nos remonta a la Europa más vieja y más antigua, una historia que en definitiva en el siglo XVIII se llamaba la de la chica andrajosa, que hay crónicas concretas en Francia también, de una chica con harapos, que se presenta en algunos caminos y lógicamente no era un coche la que la recogía, sino un carruaje. Y que precisamente en un momento concreto del camino anunciaba una desgracia, profería incluso una maldición. Hay otro tipo de leyendas más agresivas en el que la muchacha o la vieja profiere una maldición contra el conductor y luego desaparece por completo. Esto tenemos ya crónicas del siglo XVIII, que se dice pronto. En un principio con un caballero a lomos de una cabalgadura, luego con un carruaje, y lógicamente esa leyenda urbana, como si no quisiera que la olvidásemos, se adapta al coche, al nuevo modelo, digamos, de transporte del siglo XX. Lo que ocurre es que ahí está el misterio, que es que este caso fue investigado por la policía, y desde luego para la policía aquellos eran testimonios absolutamente reales de lo que había ocurrido. Claro, si cualquier antropólogo ve esta historia, se da cuenta de que hay varios elementos francamente alucinantes de las historias de fantasmas. El camino, el cruce de caminos, las historias antiguas de fantasmas, por ejemplo la de Glamis en Escocia, la de la mujer sin cabeza, la de la mujer sangrando por la lengua, varios fantasmas, sobre todo del Reino Unido famosos, aparecen siempre en un cruce de caminos, que simboliza el paso de otro lugar o el cruce entre la vida y la muerte, ¿no? Historias tan terribles como la monja fantasma de la abadía de Borley, se cuenta que es el caso de fantasmas mejor estudiado, algún día lo comentaremos, pues una especie de imagen terrible que fue incluso fotografiada por Harry Price, uno de los primeros científicos interesados en el mundo del misterio, también aparecía siempre en un camino. Y Roberto, ¿por qué? Pues quizás porque lo que cuentan de los fantasmas es que están siempre ligados a un lugar, permanentemente errantes en un mismo punto del que no salen, en este caso en una ruta concreta, porque siempre está relacionado pues con su propia muerte, ¿no? Y hay elementos lógicos, por ejemplo, el frío. En este caso los muchachos de Palavas hablaban de ese frío, esa sensación extraña, que nada más ver a la mujer del impermeable blanco le sobrecoge. Pues el frío es algo que incluso, bueno, según los especialistas, se detecta en cualquier casa donde haya fenómenos extraños, y es como la carta de presentación, ¿no? Como si habláramos de las psicofonías del toque ese que hablábamos, o de los raps que producíamos la semana pasada, algo parecido dentro de la parapsicología. Entonces esta historia, este suceso paranormal, este expediente X llevado por la policía francesa, en el fondo es la resiliencia, ¿no? o la permanencia de toda una serie de elementos que en el fondo son los típicos de fantasmas de siglos pasados, ¿no? Lo curioso es que también hay un elemento moralizador muy importante, es decir, esa fantasma o esa mujer espectro nos da en el fondo una consideración, cuidado con la carretera, ¿no? En el fondo está aconsejando que haya mucho cuidado con un problema gravísimo, sobre todo en el siglo XX, que es los accidentes de carretera, ¿no? Y después hay otra lectura de toda esta historia, que es jamás cojas a un desconocido en la noche, ¿no? Eso se va perpetuando y muchos piensan que, claro, que estas historias nacen, aunque ya casos reales se van produciendo y se van difundiendo, porque en el fondo hay que advertir a la gente joven, de que no coja a extraños autostopistas en la noche, ¿no? En el fondo todo esto son lecturas que surgen de un caso como ese. Y después, sobre todo, el tercer punto, ¿no? Importantísimo, que es que los fantasmas existen, que el más allá existe, y que hay personas que están entre dos mundos, en ese puente extraño, y que pueden, digamos, reclamar nuestra presencia para que les ayudamos. En el fondo son toda una serie de argumentos a nivel antropológico, a nivel sociológico, que se sacan de esta historia, que como luego veremos tiene muchas más variaciones, Roberto. Sí. Cuanto menos de lo que queda constancia es de que el espíritu o el fantasma de las historias sí que pervive, el espíritu de las propias historias en sí, y que
que va dejando raíces, como nos has contado. Yo recuerdo, ahora que hablas de las diferentes versiones, yo recuerdo un mapa, apareció en una revista publicada por la misma Dirección General de Tráfico, creo que fue allá por el año 94 más o menos, un mapa en el que se señalaban todos los lugares donde había dicho alguien, la voz popular, había existido algún testimonio de una historia parecida a esta. Y el mapa estaba plagado de puntos rojos, claro, el mapa de España. Claro, y además, qué curioso esto que comenta Roberto, porque todo el mundo, y esto es muy importante, cree que la dama verdadera es la suya. Y esto de verdad que hay un auténtico... Se puede comprobar cuando uno ha viajado por esos mundos de Dios detrás de estas historias, cómo hay también una especie de pequeño chauvinismo, ¿no? Porque la dama de la curva es la dama que se aparece en Las Rozas, no en ningún otro lugar. Ya. Incluso la persona se ofende cuando tú le dices, o el caso que vamos a comentar ahora, el caso de la curva de Tordera. Y desde luego todo eso tiene mucho que ver con lo que antes también comentábamos, es decir, el protagonismo, coprotagonismo que quiere tomar el ser humano, es casi inherente, decíamos, a la persona, el protagonismo en todo este tipo de historias fabulosas para ellos, ¿no? Lo que ayuda a las historias a que se puedan ir convirtiendo, reconvirtiendo, a que vayan quedando, a que vayan dejando cierta herencia con el paso del tiempo. Sí que estaría bien, sería interesante tener aquí un supuesto testigo, aunque fuera indirecto, de alguna curva en Las Rozas, como decías, y otro en cualquier otro punto, muy distante. A ver cómo defendían cada uno su historia, ¿no? A ver qué argumentos utilizaban para demostrar que ellos sí que estuvieron cerca de haberlo vivido eso. Estamos profundizando en un tema, además, Roberto, que yo creo que jamás se ha hecho, porque siempre se ha tocado esto, pues bueno, se cuenta algún caso suelto, y sí, es una leyenda, nadie sabe realmente, pero fíjate que lo que tú has dicho es importante. En toda España se supone que se ha visto, pero hay una cosa que es esencial destacar. Siempre ese chauvinismo o ese protagonismo no es el del testigo, cuidado. Si el testigo lo ha visto, por lo general se calla, tiene un miedo tremendo, y por eso está la diferencia entre estos casos como el de Palavas, Montpellier, en el que la gente va a la policía a denunciarlo con nombres y apellidos. Sin embargo, todos los que dicen la dama de Las Rozas, la mujer o el hombre fantasma, que ahora comentaremos, un caso excepcional de Tordera en Cataluña, el extraño enano o hombre del campo que aparece y que también, bueno, pues se fulmina, ¿no?, dentro del coche en las zonas de la Cantabria profunda. Es decir, siempre hay historias que las cuenta muy agradablemente el que las ha escuchado a alguien, pero nunca el testigo. Porque el testigo, si de verdad lo ha visto, está realmente acongojado y no puede proferir palabra, y cuando menos se dirige directamente a la policía, ¿no? Así que de todas estas variantes ahora de las que nos vas a hablar, por ejemplo, desde Las Rozas a Tordera, no hay ninguna constatación, no hay ninguna denuncia de alguna persona que se haya acercado a dar su testimonio. Sí, sí que lo hay. Vamos a contar una excepcional, precisamente la de Tordera, la primera de ellas, y como es lógico, Roberto, que haya un caso real, convierte ese lugar ya prácticamente en absolutamente maldito, y luego el mismo caso se transforma en voces de otras personas, y entonces es a veces difícil investigar y llegar a lo que es la matriz, como decíamos, la génesis de todo esto. Uno de los casos verdaderos, probablemente de los mejor estudiados en España, ocurre en las cercanías de Tordera. Fecha concreta, 14 de septiembre, año 1974. Y es muy difícil precisar estos datos cuando, lógicamente, eso se ha acabado convirtiendo o se ha acabado metiendo en el saco terrible, ¿no?, sin fondo, de las leyendas urbanas. El protagonista, a que fija la prensa y algunos medios llamaron Juan Salas, no se llamaba así, porque realmente eso era, digamos, pues un nombre supuesto, porque el verdadero testigo tenía un miedo cerval a que fuera incluso relacionado con esta historia. Ahí está el ejemplo de siempre. El que ha vivido estas cosas de verdad, es muy difícil arrancar una palabra, ¿no? Y sabemos cómo se llama el verdadero, testigo directo. Antonio Badiol. Sí. Antonio Badiol, 14 de septiembre año 74, Citroën DS, más conocido como Citroën Tiburón, y la antigua carretera Barcelona, el tramo entre Barcelona y Girona, la antigua Nacional 2. A su paso, una desviación a su paso por Tordera, le ocurre una experiencia que, de ser real, que yo creo que en este caso la información policial y el propio testimonio de este testigo, que se supo muchos años después, cuando ya la otra leyenda urbana estaba en formación, me parece tan sobrecogedora y tan bien elaborada que, bueno, puede que haya componentes, pero desde luego este hombre aseguró ante policías por activa y por pasiva que le ocurrió esto. Y lo que le ocurrió fue
noche de septiembre, lluvia, además lluvia torrencial, y ese Citroën Tiburón que va avanzando en las cercanías de esta población. Curiosamente ve como un hombre de unos 55 años con un maletín negro atraviesa lo que es la carretera. Lo hace de tal forma que en ese momento el conductor, Antonio, no percibe que qué demonios pinta un hombre en medio del bosque de noche con lluvia, de madrugada, cruzando la carretera, con un maletín, cosa que es bastante insólita, ¿no? Pero bueno, él frena, casi se lo lleva por delante, aquel hombre casi se columpia, ¿no?, en aquel morro pues realmente grande que tenían los Citroën Tiburón, y sin mediar palabras, sin discutir, le hace un gesto. Nunca habla, es curiosísimo, ¿no? En las historias de leyendas urbanas o casos reales de autostopistas fantasmas nunca hay comunicación apenas entre el testigo y el supuesto hombre fantasmal. En este caso se mete directamente y señala hacia adelante a unas casas que hay blancas, que era un antiguo hostal que existía en, digamos, una zona, un arrabal de la zona de Torrera. Pues bien, este hombre le pregunta si quiere un cigarro, el testigo Antón Badiol le pregunta si quiere un cigarro, ese hombre no contesta, y esto incluso le da esa sensación de extrañeza, ¿no?, a un hombre que tú has montado en tu coche de noche, que le has hecho un gran favor, ¿no? No se sienta atrás, sino no, al lado, sí. Eso es. En ese momento se da cuenta, de reojo, nuestro testigo, que en el maletín negro hay un nombre. Hans Fabiano, y luego una inicial que él no sabe bien distinguir, ¿no? Este hombre se hace con la mano el gesto de parar justo a la entrada de un hotel una pensión muy humilde, y se baja. Antonio realmente dice, caramba, qué tipo más raro, ¿no? Parecía alemán, cabello escaso, casi albino. Y sobre todo por el nombre. Sí, un hombre que desde luego no era castellano, pero el aspecto incluso no era una persona de allí, ¿no? No era una persona de allí, porque el maletín podía ser de otro. Sí. Pero no era una persona de allí. ¿Y qué demonios hacía a las 2 de la madrugada cruzando repentinamente pensemos en la escena, ¿no?, cuando vamos de noche conduciendo, en una carretera que era ya un ramal, una desviación, y con una especie como de bosques a los lados? Pues bien, ¿qué le ocurre a Antonio? Esto es un hecho que luego se ha, legendarizado a tope con otras historias, y este es el caso matriz de verdad. Le ocurre que cuando está yéndose de esa zona, todavía un poco alucinado con lo que le ha ocurrido con el extraño autostopista, ¿no?, que ni siquiera le hablaba ni le dio las gracias, se da cuenta de que en el asiento delantero hay un mechero, que además parece de oro. Y como estaba tan cerca de lo que es el propio hostal, pues lógicamente decide coger el mechero y llevárselo, ¿no? Vale que el hombre no había sido muy amable, pero claro, robarle un mechero de oro tampoco era, pues no entraba dentro de la moralidad, ¿no?, de un hombre como era Antón Badiol, que además era viajante de comercio, y bueno, pues viajaba constantemente y no le importó girar como a los 2 o 3 kilómetros y girar de nuevo al hostal. Cuando entra en el hostal, el chico que está allí dice que no ha visto entrar a nadie. Se produce incluso una discusión, el nerviosismo entra dentro del cuerpo de este testigo, como es lógico. Él dice que acaba de dejar un Citroën Tiburón, y dice que sí, que él ha visto un Citroën Tiburón en la lejanía, parándose en la carretera, pero que luego no ha entrado nadie. Ya, en aquel sitio solo estaba allí el hostal, quiero decir, no había ninguna otra vivienda cerca. No había nada. Bien, lo digo porque como el hombre este tan misterioso no había cruzado palabra con Antonio, tampoco le había dicho exactamente que iba al hostal, pero vamos, si solo estaba allí el hostal. Sí, claro, era un hostal de estos, digámoslo así, aislados, ¿no? Sí. En medio, hostal de carretera. Pues bien, ahí se produce una especie de tensión tremenda entre lo que sería el encargado o el botones o lo que fuera que estuviera ahí en la pensión y este hombre con el mechero en la mano. Al final él se acuerda de ese nombre y pregunta, ¿no?, si había alguien registrado o ha llamado a alguien con ese nombre para dormir esa noche. Y efectivamente, en lo que es el acta de llamadas de esa noche, o de las personas que habían llamado reservando una de las poquísimas habitaciones que había allí, se llamaba Hans.Fabiano F. Claro, ahí se produjo una historia absolutamente tremenda. Cuenta ese testigo que él ha llevado a este hombre hasta el hostal, que se lo encontraba en la carretera, pero ahí no hay absolutamente nadie. Cuando este hombre sale, cuando Antón Badiol sale totalmente contrariado, se encuentra con unos enfermeros que están entrando en ese momento en la zona en un pequeño como zona sin asfaltar que había en la entrada entre la carretera y el hostal. Van gritando y dicen que han visto, que si saben dónde está exactamente un punto de un bosque que da una carretera, si es para en la dirección a la derecha o a la izquierda, porque les han llamado que ha habido un accidente tremendo, ¿no?
Claro, este hombre, Antón Badiolo, en ese momento parece que empieza a decir caramba, porque según decían era el punto exacto, el cruce más o menos, donde había cogido esta persona. Acompaña lógicamente a la ambulancia y allí se encuentra la escena de un coche utilitario, concretamente, si no recuerdo mal, un SEAT 127, prácticamente partido por la mitad, con un hombre, con el mismo maletín, con el mismo aspecto, prácticamente seccionado en dos, ¿no? Y eso lo ve Antonio. Eso lo ve Antonio. Y desde luego cuando él había pasado por allí para recoger lo que en principio era el personaje este tan misterioso, no vio ni por asomo indicio alguno de accidente. Ni había ningún tipo de posibilidad en el tiempo que transcurrió de que ese hombre cogiera un coche, ni había ningún coche, ni había huellas incluso desde el lugar donde él le había dejado de ese coche en esa tierra que hubiera llegado hasta ese lugar. Bueno, y además tenía el mechero, ¿no? No, y además lo más curioso es que la propia ambulancia hablaba de que la denuncia de una persona de otro coche que estaba allí era de hacía unos 15 minutos. Mucho, incluso antes de que este testigo hubiera cogido ese extraño alemán que, como si fuera una imagen de otro tiempo, se montó en un coche cuando aparentemente ya se había accidentado un poquito más atrás en una carretera, que era el cruce precisamente donde le había recogido este hombre del Citroën Tiburón. Además de Antonio, el mechero servirle para acudir, para dar la vuelta y volver al hostal, ¿el mechero después sirvió de algo? Pues no, la verdad es que según parece, ni la policía tomó huellas, porque estaban las de Antonio aferradas a él. Al final lo que se supo es que este hombre estuvo a punto de ser ingresado, aunque se le ingresó en su domicilio, digamos, con una medicación concreta, por ese típico estado de shock nervioso, porque él ha vivido toda esa historia y era absolutamente imposible que ese mismo hombre que le acababa de llevar a la puerta de un hostal con ese nombre estuviera con el mismo maletín muerto hacía ya más de 15 minutos en un cruce a varios kilómetros de allí. Era completamente imposible. Y esta leyenda urbana se transforma poco a poco, al menos en España, en historias que en vez de ser un chico es una chica y que en vez de ser un mechero es una chaqueta. Que luego cuando se va a la casa de los padres donde la chica nos ha abandonado, el padre entre llantos dice que ya está muerta. Pues bien, esto sería la leyenda urbana que surge y que todo el mundo ha escuchado, de un caso que estoy seguro que muy poca gente ha escuchado, que ocurre el 14 de septiembre de 74, con testigos concretos en lugar concreto de Cataluña. Sí, desde luego parece más popular la segunda parte, es decir, la versión en lo que se transforma, que la hace hasta más irreal, ¿no? Y que parece ya producto más de la literatura, que yo recuerdo en muchas ocasiones cuando a lo mejor hemos hablado de algún asunto aquí que tenía que ver con los misterios, y hemos pedido también que los amigos, que los oyentes de este programa enviaran sus historias, sus experiencias o algo que hubieran escuchado. Es una de las historias recurrentes, y con lugar común, el de la chaqueta esta que lleva el chico que había conocido a esa misteriosa chica, que la encuentra, por ejemplo, en la parte de atrás de su vehículo, que va a la casa porque allí tiene una dirección, y le cuentan que ya murió hace tiempo. Claro, en Italia, por ejemplo, hay, digamos, un salto más adelante de esa incluso leyenda urbana en formación. Puede que haya otro caso matriz allí, que sería interesante descubrirlo, que es una historia que ocurre cerca de Génova, donde una chica, autoestopista también, por supuesto, no desaparece, ni grita, ni dice "y me maté yo", sino que simplemente da una dirección concreta, habla a las afueras de Génova, y este hombre que la lleva, la deja en un lugar que él no conoce y que, caramba, es un antiguo cementerio. Ella entra en el cementerio, él se queda tan inquieto de que una mujer a las 2 de la mañana entre en un cementerio sola, que va detrás de ella, y la primera de las tumbas que ves con su foto, ¿no? Y ya no ve a esa acompañante que la ha dirigido hasta allí. Las historias, Roberto, son interminables, ¿no? Una que muy poca gente habrá escuchado es la de Gillian Bennett en Escocia, en Montel, donde el grito del autoestopista fantasma provoca un accidente. Es decir, se monta alguien y ese grito de "cuidado con la curva" es tan estridente, es tan terrible, y la impresión de que esa mujer desaparece hace que un hombre, por ejemplo, una mujer, se estrelle, y con varias semanas en la UBI, contra una barranca en esa zona cercana de Aberdeen. Es decir, variantes hay para todo, absolutamente inexplicables, se reproducen de una forma sobrecogedora. No es un caso solo español, como mucha gente piensa. Incluso en la frontera, en la zona de Texas, hay una leyenda tremendamente escabrosa, que es la de la Llorona, y que si uno va todavía allí puede escucharlo. Incluso hay una canción de Manu Chao que habla de esta leyenda, y es la de la mujer que mata a sus 5 hijos, despechada por el abandono, enloquecida por el abandono de su marido, y que los mata en un punto de la carretera, y que se aparece esa figura llorando, lágrimas de sangre, espantando a los conductores, ¿no? O sea, las carreteras de todo el mundo están llenas de estas historias, que en algún caso se pueden comprobar,
con una buena labor de investigación, podemos llegar al caso que produce todo eso, pero que luego, como vemos, el misterio las incrementa de un montón de historias que lo que hacen desde luego es asustar y poner en guardia a los conductores. Sí, desde luego. Yo me estaba imaginando a alguno de nuestros oyentes que estuviera ahora mismo conduciendo, porque además la sugestión aquí, en este tipo de casos, yo recuerdo que con un amigo, y además fue la primera vez que empezamos a hablar, medio en broma, medio en serio, de quién había oído algo de una historia de estas características, y si por la noche estás conduciendo y empiezas a hablar de estas historias, tienes casi la obligación de, con el rabillo del ojo siquiera, mirar al espejo retrovisor por si alguien se sentó atrás. Sí. Y además eso a mí me ha pasado, por ejemplo, en innumerables ocasiones, ¿no? Sobre todo en viajes por España, viajes de noche. A mí me gusta mucho viajar de noche, pero claro, en determinados lugares solitarios por completo. No cogerás a nadie. No cogerás a nadie. Y por ejemplo, donde imagínate haber estado haciendo un reportaje con testimonios de gente que ha visto cosas raras y te vuelves, ya casi por sugestión acabas viendo a alguien detrás. Sí. Una de las historias típicas de Italia, que es el país, junto con Francia, que más noticias de este tipo, es una terrible, ¿no? Una noche de niebla entre San Colombano y Lambro, en el que no hay autoestopista, no hay ningún tipo de viajero al que se recoge, y simplemente hay un joven que va solo en el coche y que mira atrás y en el espejo retrovisor aparece una cara que le dice, por ejemplo, como uno de los casos, no pises Milán el día 27. Esto es otra leyenda urbana célebre. Bueno. El día 27 en Milán hay un terremoto tremendo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto es una auténtica leyenda en formación, que ya no solo es un autoestopista fantasma, sino que ya ni siquiera le recoges y que encima produce un efecto profético, ¿no? Es decir, el mundo de la leyenda urbana, aunque hablemos de fraudes o de muy pocos casos reales que luego se producen fraudes inmensos o leyendas inmensas, es tan misterioso que no sabemos quién aporta una cosa, quién aporta otra, pero luego ya como reales se establecen estos casos incluso en libros y en investigadores con pocos escrúpulos, ¿no? Bueno, pues esto solo como anticipo. Otro día, otra noche, otra madrugada de estas tendremos que seguir hablando, porque vemos que el tema es, como ya nos prometías, inagotable en sí mismo. Oye, como tenemos escasamente 3 minutos, y para que no ocurra como la semana pasada, que ya empezó a aparecer alguna noticia sobre esos misteriosos ovnis que dicen haber visto en la zona de Siberia, ¿qué ocurre? ¿Qué ha pasado? ¿Hay alguna novedad, Iker? Bueno, la verdad es que serias no hay muchas novedades, ¿no? Pero lo cierto es que hay una zona en Siberia, además ya conocida por los que nos gustan estos temas, que es tremenda, que es la zona de Altai, y lo que sí nos sorprendió es que el pasado 27 de enero, pues prácticamente todos los sistemas de vigilancia aérea de lo que es la antigua Unión Soviética y la parte de Siberia, pues se vieron alertadas por uno de esos grandes, podríamos llamarlo expedientes X, ¿no? Incluso ha habido, Roberto, declaraciones del director general de la compañía de aviación, ¿no? Porque el avión de carga I-176 fue el que se vio absolutamente, que no querían, despegar por la presencia de un objeto gigantesco que nos recordaba pues esas historias que hemos contado aquí, ¿no? De ovnis y pilotos españoles. En este caso, Iván Komarov ha hecho varias declaraciones y sigue diciendo que un objeto luminoso gigantesco, ¿no? Más grande incluso que el tamaño o la proporción del avión de carga, estaba allí haciendo imposible, ¿no? O haciendo peligroso lo que era el despegue. Lo cierto es que ahora lo que están llegando son otros aviones que se han encontrado, incluso vía radar, con la evidencia concreta de la presencia de esos objetos sobre los cielos de Siberia. Una zona sobre la que había que hablar un montón, el aeropuerto de Barnaul, donde han ocurrido otros muchos fenómenos que la prensa no ha recogido, pero que este en el fondo es uno más. Eso sí, estamos a la espera de expedientes concretos y declaraciones concretas del propio ejército, porque puede haber noticias de uno de los casos mejores al menos de este año, ¿no? Bueno, pues le tendremos que seguir la pista, porque además eso ocurre en una zona, en esta de Altai, donde parece que viene ya de lejos, ¿no? La tradición de que es una zona algo más que misteriosa, y donde dice la leyenda incluso que han ocurrido muchos capítulos de eso que podríamos llamar paranormal. Muchísimos. Además, muchos años antes, lo haremos un día, se produjo uno de los misterios más grandes de la historia, la explosión de Tunguska, muy cerquita de allí, y las historias cerca de Perm, en los Urales. Un día hablaremos porque es una de esas zonas calientes donde todo el mundo aparentemente ha visto algo. Seguiremos aquí. De momento a ti te citamos para la próxima semana, como siempre, en esta madrugada del domingo al lunes, y seguiremos explorando la actualidad, siempre con la mirada cercana que tiene de estos temas y el conocimiento profundo que tiene nuestro compañero Iker Jiménez. Iker, un abrazo, Roberto. Un abrazo. Hasta luego. Ahora enseguida las noticias que llegan puntuales aquí a la sintonía de las emisoras de la cadena SER.